Bendiciones, mis amados, qué bueno volverte a ver. Me encanta que estés yendo constantemente a ponerte ahí en el computador y decir, yo quiero saber qué bendición de Dios hay para mi vida hoy. Bueno, la mejor bendición, el mejor alimento, la mejor comida, el mejor lugar y momento de tu vida es este espacio que tú has dedicado después de atender a tus esposas, después de atender a tus hijos, tus deberes, y ser el tiempo de Dios, que tampoco invada el tiempo de tus oraciones y la lectura de la palabra, porque tienes que fundamentarte en la sabiduría de Dios, no en la de los hombres. Ahora vas a escuchar del Espíritu de Dios cómo Dios te habla a través de su palabra. Y el tema que vamos a empezar en el día de hoy me fascina. Se me roba la sangre porque me apasiona con locura, que es poder saber lo que yo soy en el Señor, poder darme cuenta lo que Él ganó para mí. Y entonces quiero explicarte lo siguiente. Nosotros somos muy ligeros cuando leemos la palabra Jesús Cristo. Nunca nos fijamos muy a menudo, por no decir siempre, lo que esta palabra significa. Pero esta palabra tiene un significado que solamente pronunciarla es potencia. La prueba está que pronunciando la palabra solo Jesús, todo el infierno retrocede, no importa cuál sea su característica, tendrá que dejar el espacio que ocupa para que el Señor de la gloria se apaciente allí. Por eso los demonios temblaban, huían y gritaban delante de la presencia del Señor, y las enfermedades se iban y los afligidos eran restaurados, porque donde llega la luz de Dios, la oscuridad desaparece. Pero Jesús de Nazaret fue el que murió en la cruz. Él fue el que llevó tu pecado, tu error, tu enfermedad, tu aflicción, tu derrota. Él fue el que cargó eso que no te deja avanzar. Todo tu error, toda tu pecado, toda tu falta, la que hicieron detrás de ti, toda tu descendencia generacionalmente, Él la llevó a la cruz. Pero cuando Jesús resucitó, no resucitó Jesús de Nazaret, resucitó Jesús el Cristo. Y cuando la palabra Cristo se antepone, el enviado, el Mesías, el prometido de Dios a los hombres, el que había dicho que en aquel tiempo Dios derramaría de su espíritu en toda carne, y cuando está hablando de su espíritu, está hablando que la vida de Dios iba a ser derramada en toda carne. Ahí no está teniendo en cuenta si él es musulmán, árabe, judío, griego, etíope, africano, colombiano, argentino, suramericano, centroamericano, del lugar que tú seas. ¿Cómo Dios va a derramar de su espíritu sobre cada carne? Bueno, sobre cada carne que desee ver a Dios. Ahora, la palabra Cristo significa la herencia, la unción prometida, la gloria prometida, lo que Dios dice en esta Biblia que eres tú, porque el día que tú creas todo lo que Dios dice respecto de ti, tú podrás tener todo lo que la Biblia dice que tú eres, podrás ser lo que la Biblia dice que tú eres, podrás hacer lo que la Biblia dice que tú eres, alcanzar lo que la Biblia dice que es tuyo. Eso quiere decir que cuando la palabra de Dios, que es espíritu, que es vida, y la palabra vino y habitó entre los hombres y se volvió carne y volvió al cielo, entonces siguió siendo palabra. Por eso el Señor le daba el ejemplo a Nicodemo que nacer de nuevo era nacer del agua y del espíritu. Y la palabra agua ahí no es la palabra hidro, sino la palabra udor. Del griego significa rema de Dios. La rema de Dios es el pensamiento de Dios, lo que Dios dice referente de ti. Pero tú no puedes asimilar la sabiduría de Dios a no ser que sea por el Espíritu de Dios. Entonces, para poder caminar en el reino de Dios, para poder hacer
nuestra la salvación y la herencia, tú tienes que saber lo que quiere decir Jesús y lo que quiere decir Cristo. La combinación de los dos, que Jesús es salvación y sanidad para las cosas que tú tienes y que necesitas que Él las arregle, Él es eso. Pero también es gracia y misericordia de Dios. Eso es lo que la gente le teme cuando hablan de gracia. Y lamentablemente por muchos ministros han desbaratado, destruido la gracia de Dios, pero darán cuenta por ello cuando estén delante de la presencia de mi Señor. Porque confundieron la gracia con libertinaje o aprendieron una gracia con látigo. Y la gracia de Dios es un regalo que el hombre no merece bajo ningún punto de vista, pero que Dios separa como regalo por cuanto Él aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret no solamente trae la consolación a la aflicción, no solamente trae el socorro para tu necesidad, no solamente suple lo que te hace falta, no solamente sana tu cuerpo físico de enfermedades, sana tu cuerpo espiritual por heridas que te causaron en el pasado, en tu casa, tu esposo, tus novios, tus amigos. Él es experto en todo eso. Ese es Jesús. Pero cuando se une Jesús con Cristo, entonces encontramos que se está uniendo el sacrificio que pagó todo lo que tú tienes ahora y que necesita ser cambiado, o pagó todo por lo que tú vas a tener que atravesar, porque el hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que Dios nos va a quitar de este mundo y nos va a mandar a vivir a un paraíso en donde no vamos a vivir como aquí en la tierra. No, el reino de Dios se va a establecer en medio de este mundo confuso, lleno de problemas, de aflicciones, donde los padres están contra los hijos y los hijos contra los padres, en donde hemos llegado al punto de que la moral vale tan poco, porque desde el momento que la mujer decide estar con más mujeres como para poder encontrar la pareja ideal, es porque ya llegamos al fondo. Llegamos al fondo en donde los valores de corrupción en el hombre se han perdido de tal manera que ya la mujer no ve al hombre como la sombrilla de protección, sino que ahora se tiene que cobijar bajo otra mujer. Una mujer que también equivocadamente está haciendo un papel que ella está haciendo el resultado de otro problema. Pero ese no es el tema, sino que lo que te estoy diciendo es que Jesús hizo una provisión para ese pecado, para esa falta. Y si tú necesitas cambiar en cualquiera de esas áreas, financiera, económica, física, espiritual, Jesús es el ideal. Pero una vez que tú eres sanado, tú necesitas saber qué más hay. Porque yo conozco cantidad de personas que andan buscando a personas usadas por Dios para tener un milagro en su vida. O andan arrastrando a su esposo para la iglesia para que escuche el mensaje de Dios y cambie. Pero ellos no cambian. No es un milagro lo que va a cambiar tu vida. Un milagro físico te va a enseñar que Dios es real. Pero Dios es real cuando se opera el milagro interno. Cuando tú cambias de manera de ver cómo es el Señor. Porque hay gente que se pasa el tiempo conociendo de Dios, pero nunca conocen a Dios. Hay gente que se mantiene metido en las iglesias, pero no conoce el abrazo y el beso de Dios, o la voz de Dios. Siempre están en desbalance con las cosas. Siempre les hace falta 5 centavos para el peso. Toda su vida se le va en esperanzas. Son ilusiones vagas en su mente que hoy son fuertes y mañana son derrotas. Pero cuando una persona puede anteponer al nombre de Jesús, que es salvación y sanidad, la palabra misericordia y regalo de Dios, que es su gracia, que es Cristo, entonces es un cristiano que se mueve en otra forma, tiene otra potencia de ser, otra manera de ser. Ya él no se conforma con el milagro, la sanidad física o espiritual, o su necesidad cubierta por el Señor Jesús, sino que él ahora está buscando ver de ese Dios que habla, que es poderoso, que puede crear cosas, que así como en él hizo cosas para tapar o para sanar o para curar,
Él ahora quiere ver manifestaciones más visibles de Dios a través de su mano, a través de su vida. Ya no se conforma con que otros sean los que le enseñen cómo es Dios, sino que Él ahora desea eso mismo. Te tengo una noticia, estás en el buen camino. Porque cuando tú deseas que ese Dios que abrió el mar rojo, que sacó a Israel, lo llevó al desierto, lo tuvo por 40 años, que los zapatos y la ropa le crecía a los niños en la medida en que iban desarrollándose, y a los viejos no se les rompía la ropa, que del cielo caía alimento, ya que una roca que no debe estar en el desierto, salió una roca en el desierto, y la roca no se quedó metida en la arena, sino que andaba detrás de ellos, que el Señor, no habiendo sombrillas, creó un paraguas en una nube, y esa nube los protegía del sol, del calor, y en la noche era un fuego que les daba calor. Quiere decir que hay un Dios que hace un poco de maravillas que nosotros debemos de manifestar como hijos de Dios. Pero para eso se necesita naturaleza y carácter. Ser semejante a Dios en imagen, que tú manifiestes, que tú reveles, que la gente pueda ver que tú eres distinto, diferente a los demás, no porque te lo propones, porque no podemos, sino porque el que está dentro de ti irradia una luz de seguridad, de confianza, de amor, de misericordia, y tú deseas estar con esa persona porque lo que habla, lo que dice, cómo se expresa, te está diciendo que hay una vida que tú necesitas, que no tienes, pero que quisieras tenerla. Cuando tú estás en ese punto, yo te digo, bueno, gloria a Dios, porque ya somos dos. Quiere decir que tú quieres estar a donde yo estaba antes y que quieres alcanzarme y sobrepasarme. Gloria a Dios, porque tú puedas sobrepasarme y entender más lo que es el pensamiento del reino de Dios, que no es andar en la calle con los zapatos rotos, las nalgas al aire, con los hijos arrastrando por la calle, todos mocosos, barrigones, no teniendo ni a dónde dormir, no teniendo ni a dónde mandarlos a estudiar, sabiendo que la vida es mediocre, que es difícil, que es imposible. No. ¿Cómo tú vas a creer que el hijo de un rey va a andar en esa posición? Y no es que te esté diciendo, no, es que tú como hijo de Dios ahora tienes que vivir como los hijos del rey Juan Carlos. No, mi hermano. No sé si Dios tenga para ti eso. No sé si tú seas tan feliz en una chocita con 4 latas, como si seas inmensamente feliz en un palacio con muchos sirvientes. Lo importante es que donde tú estés, tú seas feliz. Que tú no sientas ni envidia ni codicia en lo de nadie, porque lo que tienes te hace ser feliz. Porque hay gente que tiene un carro de $200,000, pero nunca sabe que está montado en un carro de $200,000. Gente que tiene una casa de millones de dólares, pero nunca sabe que tiene una casa con tantos aperitivos para estar en ella. Porque el Dios de ellos es o el trabajo o el dinero, o el nombre o la fama. El pensamiento del reino es que Dios me hace ser feliz con lo que yo tengo, y que yo estoy creyendo que la voluntad de Dios es mejorarme de donde yo estoy a otro nivel, porque nosotros los humanos andamos por niveles. En Dios se anda por dimensiones, pero para ir a un nivel superior tú tienes que estar en una dimensión superior. Tienes que pensar, hablar y hacer diferente de lo que todo el mundo hace. Ese es el pensamiento de un hombre o una mujer de reino. Para eso tú tienes que darte cuenta de qué es Jesús Cristo, o cuando aparece al revés, Cristo Jesús. Cuando aparece Jesús Cristo en la Biblia, tú estás diciendo que lo que te van a decir, te está diciendo que la salvación y la sanidad física y espiritual te ha dado derecho a participar de la herencia que tienes en Cristo, que es misericordia y gracia, los regalos de Dios. Pero cuando aparece al revés, Cristo Jesús te está diciendo, mira, disfruta de la herencia que Dios te ha dado, de los regalos que Dios te ha dado, de los dones que Dios te ha dado, porque Dios ha colocado delante de ti un talento. Esa visión que tú ves que tienes por tiempo en tu corazón y que crees que no se va a llegar a cabo, que como que no la vas a poder alcanzar, parece que es un sueño. Bueno, eso lo colocó Dios en tu corazón. Lo que Dios necesita es que tú creas.
que Él lo puede hacer. Entonces, cuando la palabra Cristo va primero y después va Jesús, te está diciendo, mira, eso que yo coloqué en tu corazón, eso viene de mi corazón, dice el Señor. Esas ideas, esa ilusión, ese deseo de que tu familia todo se normalice, de que tu hijo vuelva a casa, eso es herencia. Eso es herencia. Que tú tienes derecho de ser feliz, disfrutar, tener gozo y tener tiempo. Tener esperanzas, tener fe y tener confianza en Dios. De que vas a alcanzar y vas a obtener triunfos. Que vas a ser exitoso, pero no el éxito que el mundo mide. El éxito de Dios. Tendremos que hablar en los próximos capítulos de qué es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios la gente la mide por dinero, por el carro que tienes, por la ropa que vistes, por las joyas que usas, por lo rico que hueles. No. La prosperidad de Dios primero empieza adentro y luego se enseña afuera. La pobreza del hombre se muestra por fuera y adentro, se muestra por dentro y afuera se muestra que tiene riquezas. Esto es pobreza y es miseria. Pero la persona que entiende qué quiere decir Cristo Jesús y que le está diciendo, mira, toda esta herencia, disfrútala, porque por cuanto Jesús pagó el precio por tus errores y por tus pecados, tienes derecho de vivirla. Entonces ya, cuando tú estás en esa condición, ya tú conoces tu herencia, el derecho a la herencia, sabes que es un derecho legal, que no tienes que pedirla, es tuyo, tienes que reclamarla, sabes cómo reclamarla y sabes lo que tiene derecho. ¿Sabes cuál es el problema? Que tengo que tomar agua. El problema es cuando tú conoces a Jesús Cristo y conoces tu salvación para la vida y para la eternidad, pero no disfrutas tu herencia. Y me duele en mi corazón como la mayoría de los hijos de Dios no conocemos que no solamente fue salvación para vida eterna, sino salvación para la vida diaria. Y que ese mismo Señor que me salvó y me rescató de las prisiones del pecado y me ha llevado al trono de Dios, que si Él está sentado al pie del Padre, yo en espíritu estoy sentado con Él, y que Él dijo que si el Padre y Él era uno, y Él moraba en nosotros, nosotros somos uno juntamente con Él, y para que nos diéramos cuenta que eso es verdad, nos taponó, nos selló, nos puso bajo la cobertura del Espíritu Santo. La diferencia está en que la persona que conoce su salvación en la tierra y para la eternidad, y conoce la herencia de la que tiene derecho, ya no pide, ya no reclama. Ya ahora se da cuenta de que alguien está parado, aprovechándose, comiéndose, gastándose, disfrutando lo que es de él. ¡Oh! Que es mío, algo que yo no me doy cuenta. Sí, señor, sí, señora. Cuando usted no conoce lo que Dios ganó para usted, alguien se lo está gastando y lo está disfrutando y no es usted. La noticia es que a partir de hoy tú puedes comenzar a darte cuenta de lo que es tuyo, o a partir de que te estudie la Biblia y puedas reconocer lo que te estoy diciendo. Entonces, el pensamiento de reino te lleva a saber que hay una herencia para ti que fue predestinada, predeterminada, escogida. Por eso él habla de que tiene los mejores pensamientos y de prosperidad y provecho para ti. Pero quiero leerte de la Biblia antes que entremos al mandato de que reclamemos la herencia de parte del Señor Jesús. Vamos a ir a Efesios. Mira por ejemplo esto. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. No dice que nos va a bendecir. Si Dios dice que ya te bendijo y tú no estás gozando de la bendición, ¿qué pasa? O Dios es mentiroso,
¿O es que nosotros no estamos reclamando la bendición donde debe de ser? Pregunta, contéstate. ¿No será posible que seamos bendecidos por Dios y nosotros nos estemos moviendo fuera del lugar donde la bendición está? Respuesta correcta. Ese es el problema. No conocemos la bendición, es no conocer la herencia. Y el que no conoce la herencia y no conoce la bendición va a andar harapiento, con necesidad y aflicción, porque no sabe que es hijo de un rey. Pero el que lo sabe va a disfrutar, sin tener que llamar a la policía o un abogado para que lo defienda. Él sabe que es de él, que su papá es archi super mega millonario en todo, en salud, en comprensión, en socorro, en esperanza, en aliento, en fuerza, en todo, en todo. Y dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones están en el mundo espiritual. ¿En quién? ¿En quién están? En Cristo. ¿En quién están? En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Él es la herencia, Él es la misericordia y la gracia. En Él está escondido todo lo que es tuyo y lo que es mío. Conocer a Cristo es conocer la herencia y conocer cómo ser poseedor legalmente de esa autoridad que nos dieron para que fuera nuestra. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para por mediante de Jesús Cristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Cuando se hizo la repartición de la herencia, no había nada formado, ya Dios colocó tu pedazo. Y te dijo, mira, cuando tú conozcas a Cristo, por eso la Biblia habla de crecer en la estatura del varón perfecto, Cristo. Cambiando y transformando la manera de pensar en quién, en Cristo. Cuando tú conoces, es como si tú tienes un testamento y yo te digo, mira, este testamento te lo dejó tu papá, estuvo escondido por muchos años y tú andabas por la calle mendigando y pidiendo limosna y pasando trabajos, pero hoy llegó a mí este testamento y te lo tengo que dar y esto es tuyo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús te da la salvación y la sanidad, pero el Cristo te da la misericordia y te da la gracia, los regalos de Dios. Te da a conocer su herencia, la cual predeterminó antes de que el mundo se formara, ya te hayan dado tu pedazo. El problema es vivir, encontrar el testamento para leer lo que es tuyo. Y en el transcurso de este tema, tú vas a encontrar lo que Él dice que es para nosotros. Mira, el versículo 11, porque el 10 dice, con miras a una buena administración, es decir, reunir todas las cosas en Cristo. ¿En dónde están reunidos? En Cristo. ¿A quién hay que conocer? A Cristo. ¿Qué hizo la iglesia? Conoció a Jesús. Y leen Jesús Cristo, pero pensando en Jesús. Solamente. Salvación, sanidad, para vida eterna, de limpieza de pecados, la palabra, el verbo. Pero, ¿en dónde se quedó los regalos y la misericordia extendida de Dios? En Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿En quién? En Él, en Cristo. También, dice, fuera de lo que te estoy diciendo, te voy a agregar algo más. Hemos obtenido herencia. Hemos obtenido, no vamos a obtener. No hay que luchar por ella, no hay que pelear por ella. Está puesta a nuestro nombre. Quiere decir que tú estás pasando necesidad y hay un banco en el cielo que dice necesidad cubierta, aquí está el cheque. Y la que viene mañana, aquí te tengo otro cheque que es cash, para que lo puedas cobrar. Pero no llegan esos cheques y pasamos por la necesidad porque no conoces tu herencia. Hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Importante. La herencia tiene que ver mucho con carrera y propósito. Lo acabamos de leer ahí. Es así, no es una pera en dulce. Ese es un limón en limón.
Porque cuando está diciendo que todo está predeterminado y predispuesto antes de que tú fueras, pero es una herencia a la cual nosotros vamos a tener acceso si nosotros nos movemos bajo el conocimiento de que Dios estableció una carrera en nuestra vida, y en esa carrera Dios, esa es la que duele, Dios tiene un propósito para que mientras nosotros caminemos en nuestra vida, se cumpla el propósito, no mío, el propósito de Él. Cuando el propósito de Él se cumple en nuestras vidas, entonces la herencia la estamos reclamando. Tú no tienes que vivir buscando cómo alcanzar la herencia, no la vas a poder alcanzar, jamás. Por eso la iglesia vive desheredada, porque piensan que hablando muy duro, gritando muy duro, diciendo racamacasita vacaracapum, con eso no vas a traer nada, hijo. Las cosas del cielo se mueven cuando el propósito de Dios en la carrera que te trazó comienza a caminar en vista, con la visión, con los ojos puestos en lo que Dios desea que pase con tu vida. Profeta, ¿y qué es lo que Dios quiere que pase con mi vida? Gracias por preguntármelo. Dios desea que tú seas instrumento de Dios en su mano. Que Dios va a implorar, Dios va a rogar a los pecadores y a los afligidos por intermedio de nosotros para restaurarlos y unirlos, conciliarlos con Dios a través de la palabra. Cuando nosotros estamos en ese propósito de Dios, nuestra carrera avanza guiada por las manos de Dios. Y entonces lo que es para ti llega. Yo me quedo impresionado con este proyecto. Nunca en mi vida, ni por mi mente pasó que yo estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Y menos con los equipos que Dios nos ha dotado. Ahora mismo nosotros tenemos equipos aquí que mega iglesias no tienen. Tenemos los mejores ingenieros. Y a falta de uno, 3. Y no porque nosotros los hemos buscado. Dios ha puesto que ellos se encuentren con nosotros. Dios ha permitido que estemos ahora mismo al mundo entero. Pero ¿sabes qué pensé yo? Cuando empecé con toda esta locura, yo le llamo locura porque todo lo de Dios es sobrenatural. Si lo que está pasando en tu vida no es algo sobrenatural, no debe de ser muy emotivo. Lo emocionante es cuando tienes que hacer cosas que tú no puedes hacer. No sé de cámaras, no sé de video. La consola que está manejando Beatriz allá, sabe más un ratón que yo de eso. Ya, de computadoras no me gustan. No soy el hombre para estar metido ahí en la computadora. Tenemos aquí en la casa ahora mismo 3 o 4 computadoras. En la oficina de nuestra empresa hay como 4 más. No me gustan. No soy el hombre para estar en esas cosas. Tú me dirás, oye, ese predicador es bruto. Cuidado con pensarlo, mi hermano, porque tengo la sabiduría de Dios que está en este libro metida en mi mente y en mi corazón. Lo que pasa es que Dios sabe que mi corazón está en eso que yo te dije, que es empoderar a la iglesia, que aquel que está afuera sepa que tiene un Padre que lo ama, que murió por él, que Él desea que tú cambies, que Él desea que tú te contagies de la energía, de la fuerza, de la potencia de Dios. Eso es lo que me mandaron a mí a hacer. Esa es la palabra que tiene que restaurar a todo el que me escucha, que sepa que Dios lo anda persiguiendo. Que Dios me anda persiguiendo. Sí, Dios anda respirándote en el cuello. Y yo soy uno de los soplidos de Dios. ¿Por qué? Yo estoy preparado por Dios para que tú encuentres una luz en tu camino a través de Cristo, de Jesús Cristo. A través del Espíritu de Dios, que tú seas maquiado, que tú seas animado,
que se te despierte de ese adormilamiento perezoso, costumbrista, de que ya estamos como estamos bien. ¿Y dónde está el propósito de Dios? No me digas que tú te mueves cuando yo estoy viendo que tu dirección no es Dios. No. Si en el caminar tuyo no está el propósito de Dios, no tienes ni que decírmelo. Te tiene que estar yendo mal, peor, o estás tirando a caer. Pero bien no te debe estar yendo. Te lo puedo garantizar. Si Dios no es el eje de tu caminar, tu camino está próximo a caer. Porque el hombre o la mujer que no tiene en su corazón y en su mente a Dios, tarde o temprano va a caer. No te preocupes por cuánto crees que el impío y por con cuánta arrogancia viva o cómo se jacte de todo lo que tiene. En una vuelta, tú estarás mejorando y él estrepitosamente de un día para otro estará en la pobreza a todos los niveles. No porque yo se lo desee, sino porque esa es la ley espiritual. Pero cuando tú puedes darte cuenta de lo que te estoy diciendo y tu primer propósito es que Dios tiene para mí, ¿por qué yo nací? Hay gente que se pregunta, ¿yo por qué nací? Cuando van a buscar la respuesta se matan. O entran en estados catalíticos de estar a toda hora enfermos de la mente y ahí comienzan los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas familiares, todo el mundo comienza a estar detrás y si tienes un buen seguro, pues vas a ser un conejillo de India para que todo el mundo te esté ordeñando. Porque eres el fruto de dinero, la fuente de ingresos. Pero aquel que está pensando en el Señor, aquel que está colocando su vida para que sea Dios el que la encamine, encuentra lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo dice en su primera carta, bendito, primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, o sea, no la podemos entender, nos ha hecho nacer de nuevo. Este es el nacimiento del que hablaba Jesús. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Tú no puedes ver la verdad que te estoy diciendo si la palabra de Dios no se anida en tu corazón y el Espíritu de Dios es quien te la ilumina. No puedes ver ni podrás entrar al pensamiento del reino. Ahora, el pensamiento del reino te va a llevar a no limitarte, a no poner limitantes a las cosas que tienes que alcanzar. Entre ellos el dinero. Porque el dinero no va a comprar la visión de Dios en tu corazón, ni la va a encadenar. No, tú volarás como el águila cuando tú sepas que el alimento va a venir de parte de Dios. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener, no dice que tú ya la tienes, sino que tú tienes una herencia y que tienes que obtenerla, reclamarla, capturarla, vivirla, sujetarla, estar con ella y vivirla. Una herencia incorruptible, o sea, nadie puede destruirla. Si es una herencia incorruptible, tan pronto tú la conoces, nadie le puede hacer daño. Se podrá levantar el infierno completo. Podrá pedir ayuda al cuarto y al quinto infierno y venir todos los ejércitos del infierno, pero nadie podrá dañar aquello que tú sabes que Dios está contigo y que tu Redentor vive y que Él es tu escudo, que Él es tu protector, que tú estás esculpido en la palma de sus manos y que tus ojos te miran de día y de noche y que la protección del Señor acampa alrededor tuyo. Aquel que puede creer las cosas que Dios dice de Él, no importa, ese no escucha lo que viene. Ese escucha, ese vive lo que tiene, dice. Herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará,
reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Mira, esto es precioso. Si tú no puedes entender esto, no sabría cómo el Espíritu pudiera revelártelo. Hay una herencia que Dios preparó para ti y para mí, que va a ser revelada en este tiempo para que tú la conozcas. Pero entre la orden de Dios que sea tuya y la revelación a tu corazón, está siendo protegida y reservada. El ejército de Dios está cuidando tu especial tesoro para que nadie pueda dañarla o destruirla. Por eso es incorruptible. Nadie le puede hacer daño porque el cielo entero está protegiendo tu herencia. Ahora, está dada para ti. Hace rato que salió del cielo de camino para ti. El día que tú fuiste concebido, ya tu herencia salió del cielo a encontrarse contigo. Que tú la has desechado y la has pateado posiblemente muchas veces, porque no sabes distinguir tu herencia. Y no sabes distinguir la protección que Dios tiene para ella. Pero una vez que tú conoces los valores y lo que viene dentro de esa herencia, tú te vas a mover conforme Dios se mueve. Vas a pensar como Dios piensa. Vas a hablar como Dios habla. Y entonces la lengua tuya será vida o será muerte. Será condenación o será bendición. Tus manos serán de bendición o de maldición. Tu pie poseerá o será desposeído. Todo depende de lo que tú conozcas de tu herencia y lo que tú creas de ella. Una cosa yo sé. Mira lo que el Señor dijo. Este tema yo podría hablar contigo sin parar, porque es un tema que está en mis entrañas, por cuanto yo tuve necesidad de conocer mi herencia. Cuando la conocí, dice que me puse como niño pequeño con juguetes nuevos electrónicos, viviendo en un barrio pobre. Quiere decir que no tenía derecho ni a un carrito de 4 llanticas de pura madera, y se me apareció el Señor con juegos electrónicos. Y todo el mundo en medio de esa pobreza y de esa miseria espiritual querían mirar con los juegos que yo tenía. Y todo el mundo quería jugar con mis juguetes. Y yo estaba locamente feliz de ver que todos me miraban queriendo jugar en medio de ese basurero con los juguetes que Dios me había dado. Pero cuando los juguetes los aprendí a manejar, el Señor me dijo, mira, entrega el que tienes porque te tengo otro mejor. Y luego entrega ese otro porque te tengo otro mejor. Y cada día Dios me entrega un juguetico mejor que el que tengo. Y le llamo a ese juguetico poder vivir mi propiedad. Porque el hombre y la mujer de Dios carecen del dominio de propiedad. Nos enseñaron a ser tan inseguros y a hacer que nada lo podíamos conseguir y que era tan difícil alcanzar todo. A un muchacho se le dice, tú vas a ir a la universidad, pero tienes que trabajar y ayudar porque eso es muy duro, es muy difícil, no podemos nosotros, vale muchísimo. Sí, vale muchísimo. ¿Y acaso mi padre no es el dueño del oro y los tesoros para que tus hijos puedan estudiar? ¿Acaso mi padre no puede darte un trabajo que se multiplique tanto y darte gracia en tu trabajo para que tú ganes más? El problema es que no puedes ganar más porque siempre estás pendiente de cómo robar la hora menos de trabajo, esforzarte en la menor cantidad posible y que te paguen más. Tú no haces tu trabajo como para Dios, lo haces para ti. No vas a ser recompensado. El reino de Dios te enseña un tipo de pensamiento por los principios del Señor, que tú vas a trabajar para quien lo haces como si fuera para Dios, con esmero, con alegría, haciendo lo mejor, no dando el 80, ni el 90, ni el 99.9, no, dando el 100 por 1, y el 110, y el 1000 por 1, porque Dios va a darte la gracia. Y en donde no se puede cosechar, tú vas a cosechar. Y en lugares áridos que se supone que no nazca nada, Dios va a darte tierra convertida. Porque la maldición vino sobre la tierra, no sobre el hombre. Si tú lees Génesis, Dios maldijo la tierra, no maldijo al hombre.
Luego el hombre, si no puede bendecir la tierra, no va a obtener de ella resultados. Y para eso se necesita un pensamiento de reino completamente diferente. Y va a leerte lo que el Señor decía sobre nosotros. Lo que dijo en sus últimos reuniones con los discípulos. Pero el tiempo se terminó. Pero sé que apenas nos trajeron el agua. Como cuando tú vas a un restaurante y te traen el agua y al ratico te traen el pan y entonces después te traen las servilletas y los cubiertos y después te traen la carta. Bueno, haz de cuenta que te acabas de sentar, que te buscaron la mesa. Dios tiene mucho más para ti. Él te va a mostrar por su palabra lo que Él piensa de ti y de mí. Yo solo soy el instrumento por el que Dios te va a hablar. Y te voy a hablar de mi corazón, cosas que Dios dice, pero que para explicártelas necesito muchas palabras. Pero el consejo, el núcleo de lo que tú tienes que mirar es la palabra. Porque tu confianza y tu fe no puede estar parada sobre lo que yo digo, sino sobre lo que Dios dice de ti. Ahí es que se debe fundamentar tu fuerza. Así que yo te declaro en este día un hijo o una hija bendecida de Dios, que va a conocer el principio del reino, va a vivir por él y va a cambiar su manera de pensar y de ser y de hacer. Y entonces la herencia correrá detrás de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.